contento de regalarle una cosa a Venecia. Bueno, dice el intendente, ¿y qué nos va a regalar? Y dice esto, el Palais Lumière, el Palacio de la Luz. Entonces se manda a hacer una maquetita, ya se pone él ahí contento. Son 3 torres enganchadas por este elemento centralizado. Entonces dice, el Palais Lumière es un regalo que yo lo haga a Venecia, es una escultura habitable, o sea, es de habitación. Ahora, fíjense ustedes lo que es Venecia. Fíjense esto, esa es la parte que se llama la Margherita. Entonces, fíjense ustedes lo que es esto, es lo chato, la nada. ¿Quién no ha visto una foto de Venecia? Fíjense esto. Entonces ahora tenemos esta moda de los regalos, que es mortal. Porque encima, si acabado regalado los miro los dientes, estamos en problemas. Por suerte, todos los venecianos se pusieron en contra. No pudo el intendente, el síndaco, aceptar ese proyecto. Y mucho menos después de haber aceptado lo de Ravelo, que ya fue vergonzoso a nivel internacional. Entre Mestre y Marghera, regalar una torre de luz a la ciudad. Ahí lo tiene, entre Mestre y Marghera. Bueno, estas cosas, este hombre morirá sin hacerle el honor a su abuelo, por suerte. Creo que acá se terminó, ¿no? Cuando es así. Ah, ¿tengo más? ¿Y qué le pasó? No, esta era la Plaza Micaela Bastidas, no sé si la conocen, se la quería mostrar. Esto ya es el diseño del espacio urbano, lo que llamamos plaza o parque, ¿no? Volviendo al tema del entorno y del lugar. Esto está en Retiro. Si no la conocen, vayan a conocerla. Es un excelente ejemplo. Es un concurso, creo que lo gana Magariño, Graciela Novoa. ¿Participaste, Mario? Me parece excelente el proyecto. Y mirá, Mario, que no lo habíamos hablado, ¿eh? Entonces me la va a bochar, Mario, no puedo creer. Es interesante por cómo toma partido de un lugar bastante amorfo, ¿no es cierto?, de Buenos Aires. No es que sea un lugar... Sin embargo, está en la zona de Retiro, era un lugar que tenía una dimensión importante. Bueno, cómo se va trabajando por áreas, cómo se va caracterizando cada una de estas áreas o sectores, con un tema de senda, de escalinatas, de vegetación, en fin, un lugar que era más bien neutro, se empieza a cualificar de alguna manera con ese proyecto, ¿no? Y una topografía que también tienen que, para Buenos Aires, bueno, que es la chatura, empiezan a encontrarles estos elementos de contención que van generando distintos espacios. Ya estamos a nivel del diseño de lo que es la plaza, ¿no? O el parque, si quieren. De un sector urbano mucho mayor, caemos en algo más acotado. ¿De qué año es esta, Mario? Sí, en realidad todo el tema de la corporación fue del 94. Así que esta fue posterior, ¿eh? Esta se acaba de terminar. Sí, 98-99, tiene que haber sido al final. Sí. Bueno. Fíjense en Quebec, Canadá, por eso... Porque el jurado se lo pidió. Bueno, pero vos viste que los jurados se arrogan ese derecho. Siempre, no sé acá el colegio cómo es, pero cuando el jurado te sugiere cosas, tenés que ajustarlas. Pasó lo mismo en Manzana de las Luces. Le dijimos varias cosas y tuvieron que ajustarlo, ¿no? O sea, sin perder, se supone que sin perder la esencia, ¿no? Bueno, esto es en Quebec, en Canadá, es del 2010. La verdad que uno dice, estas cosas nunca pensé verlas, ¿no? Es el Jardín del Conocimiento. Fíjense que toda la estructura de ese espacio urbano son libros viejos en mal estado. O sea, todo aquel que tiene un libro y lo tira, empezaron a recolectar y dijeron, vamos a armar esta estructura con libros viejos. Es un material frágil, ustedes saben que se va envejeciendo, poniendo amarillo. Obviamente tenían que sostener esa estructura de libros, entonces ponen libros, pilas de libros, una madera, pilas de libros, una madera, pilas de libros, una madera.
y todo convierten, la idea era una gran sala de lectura al aire libre. Paredes, bancos, alfombras, todo con esa relación entre el conocimiento y la naturaleza, la lectura y la naturaleza. Y los autores dicen que el jardín se convierte en una biblioteca, o sea, un lugar a partir de los libros, que es la esencia, es el elemento libro. Acá lo tiene. Cantidad de libros, tabla, cantidad de libros, tabla. Incluso en el piso también libros, y esto se va transformando en un espacio público donde la gente se puede sentar, puede pasear, puede caminar, etcétera. Como ustedes saben, obviamente el papel genera microambientes, mucho más en la humedad. Bueno, ellos dicen, perfecto, hay cultivos locales como los hongos y empieza a interactuar el bosque con las plantas, los insectos, se activan esas paredes de libros y los bancos de libros, porque partes son bancos y partes son paredes. Una cosa muy rara, muy especial, ¿no? Debo decir que, la verdad, nunca se me hubiera ocurrido. Pero esto tiene 4 años. Bien. El Quincy Market en Boston. A veces hay lugares que ya tienen una vocación, una natural vocación por los frentes. Es un poco en Sevilla. ¿A vos se te hubiera ocurrido hacer las setas cuando toda la vocación de ese espacio era otro? Bueno, acá ya venían con un mercado que tenía en 1742, en el 800 se agrega el Quincy Market, otro mercado. Bueno, esta controversia, ¿no?, de generar siempre nuevos espacios públicos lleva a que una empresa, la Thomson, empieza a hacer un reciclaje a escala urbana en este lugar que es el Quincy Market de Boston. Me parece interesante cómo respetan esos bordes, ¿no? El viejo mercado, el nuevo mercado, y esta vocación de los frentes que lo llevaba sí o sí a hacer alguna cosa que tuviera que ver con lo circular, porque esos frentes estaban puestos equilibradamente, casi haciendo paredes curvas. Esta idea de esta plazoleta es muy dinámica y activa, solamente se ponen estos puestitos que hay una ordenanza que los hace cerrar y transportar a la noche y volver a poner al otro día. Con lo cual, yo digo, además tienen rueditas, es una cosa de quita y pon, que no queda para siempre, que está como relevando la vocación de estos frentes y genera simplemente una plazoleta con un solado, que realmente es una intervención mínima si quieren, generando un diseño de un espacio urbano más rico quizás, más dinámico. Ahí lo tiene. Se llena de gente, sobre todo los sábados y domingos. Bueno, este es el Quincy Market por dentro, que tiene una estructura muy especial, ¿no?, de doble altura. Como siempre digo, obviamente que el área sustantiva para la protección y la normativa es planeamiento urbano. Pero bueno, a mí no me tocó ir a planeamiento urbano, cosa que tampoco hubiera aceptado, pero me tocó crear una dirección de patrimonio en el gobierno de la ciudad, cosa que era muy innovadora en el año 2000, porque nunca había existido el renglón patrimonio en la órbita del Ministerio de Cultura. Y en ese momento, ¿qué se consiguió? Venía Ministerio de Cultura, una subsecretaría específica de patrimonio y 3 nuevas direcciones. Una, la Dirección General de Patrimonio, otra, la Dirección General del Casco Histórico y otra, la Dirección General de Infraestructura. ¿Qué misión tenía la del casco histórico? Preocuparse por el plan de manejo de ese casco histórico San Telmo Monserrat. ¿Qué tenía infraestructura? Intervenir en todos los edificios que le pertenecen al Ministerio de Cultura. Teatros, museos, centros culturales. O sea, todo el stock patrimonial era intervención de la propia subsecretaría. ¿Qué tenía como misión y función la Dirección de Patrimonio? Bueno, eso es lo que les voy a mostrar. Nosotros partimos creando algo de nuevo, ¿no?, de cero, como les mostré acá. Por supuesto, uno en la gestión se tiene que proponer objetivos, tenés que tener ejes, ¿no? ¿Qué es lo que uno quiere conseguir? Entonces hicimos como grandes paquetes, donde fíjense que lo primero
es identificar, valorar e inventariar. O sea, nosotros no conocíamos lo que tenía Buenos Aires, porque teníamos que crear una dirección de cero. Esta primera instancia, si yo no identifico, no puedo regular, no puedo gerenciar, no puedo difundir. Valorar, no todo es patrimonio, no todo tiene el mismo valor. Y por supuesto inventariar, registrar. ¿Quién de nosotros no ha hecho una vez una ficha? Si no hiciera una ficha, se lo recomiendo porque es una experiencia muy interesante. Después, por supuesto, una vez que yo identificaba, valoraba y empezaba el registro, empezamos a abrir paquetes. Uno era proteger y tutelar, o sea, la parte de la protección, por supuesto que nos interesaba. Otra era el asesoramiento a los vecinos, o sea, incentivar en los vecinos el tema de la conservación. Y después teníamos la parte, si quieren, técnica, dura, que era restaurar y poner en valor no solo edificios. Nosotros también íbamos por el patrimonio mueble, es decir, vitrales, murales, relojes. Y fíjense cómo esta llave se abre y acá se cierra en algo que era fundamental para esta gestión, difundir y concientizar. Ayer con Mario decía una gran verdad, yo suscribo. Es una cuestión de educación y es una cuestión de concientización, la valoración del patrimonio. Cuando nadie nos enseña eso, y bueno, no somos sensibles a esa mirada. Esto se fue abriendo como un árbol genealógico, es decir, yo acá tenía para responder a ese eje que relevar, inventariar, hacer un mapeo de edificios y elementos de valor. Después tenía una protección legal. Terminamos yéndonos de la gestión con una ley de patrimonio, la 1227, que era esta que les hablaba ayer, que nos costó 3 años, ida y venida en la legislatura, que no la querían aprobar. Un diciembre, como siempre pasa, se aprueban 80 cosas, entre ellos nuestra ley marco de patrimonio, que es interesante que la ojeen, la 1227. Muy bien. También dentro de ese paquete teníamos los incentivos legales. ¿Cómo puedo yo incentivar al vecino o al propietario para que proteja y conserve? Yo lo tengo que ayudar con el instrumento, porque si no, lo voy a tener en mi contra. Todo este tema de los incentivos para la puesta en valor nos llevó a tener constantemente los 7 años asesoramiento técnico gratuito a vecinos. Es decir, había un asesoramiento que se le brindaba al vecino, se iba a la casa, se hacía un informe técnico y después, por supuesto, se le sugería que llame a un arquitecto, o sea, para que le haga la tarea. Y toda esta parte empezamos a abrirla, terminamos restaurando varios edificios de valor patrimonial, pero también elementos de valor patrimonial y también algo importante en Buenos Aires, que es la arqueología urbana. Es decir, se demuele un edificio y abajo quedan cosas, quedan testimonios de esa Buenos Aires anterior. Todo esto terminó con la difusión y concientización ya desde el vamos de lo tangible y lo intangible, y con un programa especial de educación patrimonial con las escuelas. Nosotros decíamos, tenemos que llegar a los chicos, porque si no, volvemos a decir que no tendremos ciudadanos sensibles el día de mañana. ¿Está? Fíjense cómo se abre esto. Yo acá necesitaba una base de datos para ir georreferenciando todo aquello que íbamos inventariando y registrando. Hicimos unas fichas de relevamiento de inventario para fichas, para edificios, para áreas, para conjuntos. Esto nos permitía, cuanto más teníamos nutrida la base de datos, hacer gráficas porcentuales y también tener el mapeo de edificios y elementos de valor barrio por barrio. Y, por supuesto, un mapa de sitios arqueológicos. Cuando abrimos la legislación, empezamos, un análisis de la legislación comparada, vimos de Chile, de Brasil, de Paraguay, o sea, los países vecinos. Nos dimos cuenta que algunos estaban muy avanzados, nosotros siempre con vistas a elaborar la ley marco. Hicimos programas de recuperación, incentivos y premios para el que conservaba bien su fachada, su edificio. Terminamos logrando esa ley marco, que es la 1227, y además estaba todo el tema de incentivos y premios que, si bien se repite acá, fue muy importante como uno de los ejes.
Acá lo que hicimos es un librillo muy sencillo con los criterios de intervención, lo que para nosotros eran los criterios de intervención en edificios de valor patrimonial. Por supuesto, seguían los asesoramientos técnicos y diagnósticos. Hicimos un programa especial de la paleta de colores para edificios y conjuntos históricos. En La Boca nace justamente un barrio que tiene que ver con eso de la paleta de colores. E hicimos, como cada vez más eran los pedidos de asesoramiento y no podíamos abordar esa escala, hicimos un manual y cartillas de mantenimiento para todos los vecinos de la ciudad. Yo todo eso lo traje alguna vez, creo que lo traje acá al colegio, pero si no, haceme acordar, Adriana, la próxima vez que vengo le doy al colegio lo que me quedó, no es que me quedó mucho. Acá empezamos con restauración de edificios, pero también hicimos restauración de murales, restauración de vitrales, restauración de esculturas, restauración de relojes, restauración de órganos de iglesia y excavaciones arqueológicas. Y acá terminamos todo el tema de la difusión y concientización con un programa que se llevó a las escuelas, que se llamó Patrimonio de los Barrios, Ningún Futuro sin Pasado. Hicimos de este renglón de la educación patrimonial uno de los elementos fuertes, sacamos folletos, guías y publicaciones e hicimos seminarios, foros y conferencias. ¿Cuál era el objetivo de esta dirección? Identificar, valorar, registrar, conservar, acrecentar, proteger y difundir el patrimonio cultural de Buenos Aires. Como ven, una cantidad de objetivos importante, pero realmente queríamos llegar a eso. Y además, ya sacarnos esa cosa nostálgica del bien cultural, como que solamente es un recurso histórico. No, es un recurso también social, económico y turístico. Y esto había que instalarlo, a rajatabla a veces. 2000 a 2007. Yo estuve de directora general del 2000 al 2005 y 2006-2007 pasé a ser subsecretaria. Así que estuve 7 años. Lo necesario y justo como un matrimonio para que después ya uno se vaya a otro lado. Bien, vamos a entrar por la parte de valoración, mapeo y edificios. Obviamente, las fichas primeras, ya las van a ver, las hacíamos a mano, se iban y se llenaban in situ. Todos estos datos se iban volcando a quien georreferenciaba y se fue haciendo una base de datos muy nutrida. Acá tiene una ficha de relevamiento que la hacíamos a mano. ¿Qué posibilitó? Tener una base de datos muy nutrida. Posibilitó hacer gráficas porcentuales, posibilitó tener un mapeo de todos los elementos de valor patrimonial de la ciudad y posibilitó un mapa de sitios arqueológicos. Acá tienen las primeras fichas. Ya estas son fichas que se georreferencian y se pasan en digital, que son las que van a armar el corpus de la futura página web que terminamos haciendo en la dirección. Acá tienen una ficha de murales, es un mural que está en una fachada de un edificio en la calle Paraguay. Acá tienen una ficha de elementos arqueológicos, estos son los elementos que descubrió Javelson en la intervención de las Galerías Pacífico. En fin, había fichas de todo tipo. Acá tienen fichas las primeras hechas a mano, se iban con el papel y los técnicos se iban a relevar, hay de edificios, hay de enclaves ferroviarios, hay de calecitas. Nosotros nos dimos cuenta, sin saberlo, yo aprendí muchísimo, que venían tanto los caleciteros con problemas que yo dije, ¿no será que Buenos Aires es una ciudad importante en calecitas? Y sí, empezamos a relevar una, termina habiendo 50 calecitas en la ciudad de Buenos Aires. Y después van a ver cómo termina todo esto y cómo se puede bajar a la concreción. Esto tiene que ver con un programa que la verdad que yo ni me había imaginado, que es mobiliario urbano y ornamental de procedencia francesa. ¿Qué pasaba? Los alcaldes de ciudades como San Pablo, Olinda, Buenos Aires, Montevideo, para engalanar las plazas y los parques, mandaban a pedir a las fundiciones francesas del sur de Francia, mandame 18 copones, ¿dónde lo elegían? En catálogo. 80 sirenitas, le gustaba la sirenita, mandame 30 estructuras de la ganadería y la agricultura, mandame 8 fuentes de estas. Entonces se iban pidiendo y esto empezó a aparecer en todos los parques y plazas de la ciudad. Viene una señora francesa
muy elegante, y le dice a la ministra, yo en ese momento era subsecretaria, dice, mira, nosotros somos de la Asociación para la Salvaguarda del Patrimonio Metalúrgico Francés. ¡Wow! Bueno, y nos trae una ficha. Dice, miren, hemos identificado en Buenos Aires 21 piezas que vinieron de estas fundiciones de Francia. Baldón, Durán, bueno, todas. Muy bien, bueno, la ministra me dice, Nani, ocupate. Ahí estás frito, cuando el jefe te dice ocupate, sonaste. Bueno, empezamos a relevar las 21. Estas, por ejemplo, son las farolas del Teatro Colón, que vino con esa foto, el Teatro Colón es muy reconocido, y nosotros nos dimos cuenta que había piezas que eran únicas y piezas que eran en serie. 8 copones, 32 sirenitas, una farola del Teatro Colón. Acérquense cuando van, en una de estas bases dice TC, Teatro Colón. Fueron únicas para el Teatro Colón. Resulta que empezamos con el relevamiento. Cuando nos fuimos había 580 piezas procedentes de fundiciones francesas en Buenos Aires. Todo esto de alimentar la base de datos nos fue posibilitando que venía el jefe de gobierno. ¿Cuántos edificios Art Nouveau hay en San Telmo? ¿Cuántos edificios anteriores al 40 hay en Recoleta? Cuando vos tenés una nutrida base de datos, podés hacer todas estas matrices. Entonces, rápida, por ejemplo, esto es periodos de construcción. ¿Cuánto se construyó entre 1890 y 1910? Y estas eran tortas o gráficas, yo le llamo tortas, donde te posibilitaba también, quería saber cuántos Art Deco, cuántos Art Nouveau, o sea, como vos cargabas esa base de datos, podías hacer múltiples cruces. Por supuesto que nos fue dando tener un mapa, que era lo que queríamos, del patrimonio cultural de la ciudad. Cuando vos ibas pinchando, fíjate, tenías edificios representativos que para la dirección eran representativos y nunca habían sido catalogados. Esto dio la posibilidad que a futuro muchos edificios que nosotros proponíamos se catalogaran. Por eso digo, el esfuerzo a veces vale la pena. Tenías edificios Art Nouveau, se te pinchaban los edificios Art Nouveau, edificios Art Deco, sitios arqueológicos, bares notables, pizzerías, mobiliario ornamental del siglo XIX, vitrales, murales, relojes, calecitas, áreas de protección histórica, áreas de arquitectura especial, destino urbanización parque, edificios catalogados, monumentos históricos, museos. O sea, vos tenías reflejado ahí, que esto lo llevamos a la página web, todo lo que pasaba en la ciudad, en todos los barrios de la ciudad. No, por supuesto, más allá del casco histórico. También tuvimos un mapa de sitios arqueológicos. En Buenos Aires mucho se perdió, porque o no te dejan entrar, no te dejan prospectar, pero lo que conocíamos, yo por supuesto a quién llamé, a Chávez, yo llamé a los mejores. Yo creo que en la gestión hay que ser muy hábil para llamar a los mejores, porque si vos tenés objetivos claros, lo vas a poder hacer con gente profesional. Entonces pudimos ir volcando, esto por ejemplo es Puerto Madero, y acá está todo San Telmo y Monserrat, donde eran esos lugares donde se puede ver lo arqueológico. Esto hace al otro programa que era la gestión técnica. Yo les dije que restauramos edificios, restauramos vitrales, hicimos prospecciones arqueológicas. Acá tenemos asesoramientos gratuitos y acá tenemos lo que fue las cartillas. Primer edificio, nunca me voy a olvidar, viene un día el cura de Santa Felicitas. A mí los curas me tenían, son tremendos. Dice, ¿usted sabe que yo dependo del gobierno de la ciudad? No, padre, la verdad que no. Santa Felicitas es el único edificio, yo casi me muero, que no depende del arzobispado, depende del gobierno de la ciudad. Y si me paga a mí el gobierno de la ciudad. Bueno, padre, ¿qué me quiere decir? ¿Que usted tiene que arreglar Santa Felicitas? ¿Usted vio cómo está? No, padre, estaba hecha pedazos. O sea, todo una obra de Bunge, una obra excepcional, un neogótico pero precioso, neogótico neorrománico, una cosa. No tenía una de las tejuelas, una sana. Nosotros no teníamos plata, recién empezábamos. Entonces ahí aprendí algo en la gestión. Uno tiene que tener nuevos
y buenos socios. Tiene que saber engancharse, ¿no? Enamorarse y casarse y después divorciarse y te casas con otro, ¿no? Entonces, bueno, ¿a dónde fuimos? Bunge era alemán. Bunge era alemán. Entonces dijimos, embajada alemana. Bunge tiene edificios maravillosos. Sí, tal cual, Alejandro. Y no me retracto. Bien contenta que estoy. Entonces, claro, la embajada de Alemania, y sí, cómo no, Bunge, sí, tiene obras también en Alemania. Bueno, pagó todos los techos que hizo Dörfler, la empresa por antonomasia, cuando vos tenés techos de esta naturaleza. Después fuimos por más, porque el cura seguía insistiendo. Entonces le restauramos los vitrales, después le restauramos el Cristo que tiene en la iglesia, y cuando yo me fui, todavía no se le hizo, todo el tema de la humedad ascendente, que es un tema importante en la iglesia. También nos enganchamos un día, yo siempre creo que las cosas están ahí y te vienen por, no sé, por ósmosis. Me acuerdo que fui a visitar a una persona que estaba a cargo de la dirección del Hospital Torcuato Alvear. Es un hospital psiquiátrico, neuropsiquiátrico. Me encantó la capillita. Yo digo, yo me iba del hospital, que es muy lindo también, pero yo me iba a la capillita. Y me empecé a dar cuenta, recorriendo Buenos Aires, porque tuve que visitar y aprender de Buenos Aires, que todos los hospitales, Moyano, Borda, Fernández, tienen capillitas que son joyas, hechas por Christoffersen, por Bustillo, por Lemonnier. Entonces hicimos un programa de capillas de valor patrimonial. Y empezamos a trabajar con la carcasa, con el techo, y después terminamos desde el programa de vitrales, también restaurando los vitrales. Acá, con el edificio, nos llaman de la Santa Casa de Ejercicios, el edificio más antiguo que tiene Buenos Aires. Bueno, nos viene a pedir también la gente, dijimos, perfecto, vamos a empezar con este edificio. Restauramos toda la fachada, restauramos las fachadas de patios interiores. Cuando el día de la inauguración, en ese momento estaba Tellerman, de secretario de Cultura, dice, bueno, mañana hacemos la inauguración. La noche anterior grafitean toda la fachada, que nosotros habíamos puesto antigrafiti. Vos no sabés lo que hubo que llegar al hueso del muro para que no... Todo grafiteado, nosotros nos queríamos morir. Después me entero, ¿ves? Eso por no ser una mujer de la noche, me entero, me dice, pero acá hay una boate, Nani. Todos los días salen los muchachos y las chicas y pintan la fachada. Pues se aprenden cosas, ¿no? Y esto es un tema de educación y de cultura. ¿Qué podés hacer con eso? Bueno, la cuestión es que después se tuvo que volver a intervenir para sacar los grafitis. Ustedes saben que hay un programa que amamos, que es el de bares notables. Ya se habrán dado cuenta por la cantidad de bares que les mostré. Pero creo que es una distinción que tiene Buenos Aires, con lo cual, como la dirección nuestra era parte de la Comisión de Bares Notables, dijimos, bueno, ¿cómo vamos a colaborar nosotros interviniendo los bares notables? Entonces, lo que hacíamos era, hacíamos un diagnóstico bar por bar, y lo que necesitaban. En el caso de La Ideal fue el baldaquino, en el caso de los 36 billares fue la boiserie, en el caso del 12 de octubre fueron las pinturas, en el caso de el bar o bar fue el equipamiento, en fin. Y se fue interviniendo con dinero que nos daba la propia comisión de bares, porque hay que buscar también la financiación. Nosotros no la teníamos, pero la buscábamos en distintas áreas. Este es el programa Murales de Buenos Aires. Primero empezamos por casa. Todos los teatros que dependían del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, las escuelas, el Teatro Quinquela Martín, la Escuela Quinquela Martín, el Teatro San Martín. Entonces, esto promovía una cantidad de experticia, porque nosotros buscábamos a restauradores y le dábamos trabajo, lo cual fue muy interesante ese poder acceder a contratar a gente específicamente para un trabajo. Acá tienen murales también, bateplanas en el San Martín,
Diego Pedreira en una escuela, que no recuerdo el nombre, Quinquela en el Teatro Quinquela. Los vitrales. Empezamos por Santa Felicita, porque ya nos tenía cansado, con lo cual nunca imaginamos que lo íbamos a abrir tanto, pero ustedes piensen que estos son los del Hospital Psiquiátrico Torcuato de Alvear, que les mostraba recién la